El universo. Nada más pronunciar la palabra, nuestros ojos ya imaginan una vasta extensión de estrellas que nos atraen. El universo es sinónimo de belleza grandiosa y territorio infinito. Sin embargo, es difícil aceptar esta idea de inmensidad inconmensurable en nuestra lógica basada en lo concreto, lo razonable, lo visible y lo medible. Solo la astronomía y el estudio del espacio nos permiten definir nuestro lugar en este mundo infinito y comprender lo ridículamente pequeños que somos en la escala del universo. Querido viajero, buenos días. Hoy nos vamos de viaje al infinito y más allá para descubrir las maravillas del cosmos. Antes de partir hacia una nueva y emocionante aventura, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias a todos y que disfruten del viaje. Desde la noche de los tiempos, la comprensión del universo no ha dejado de ocupar la mente de los hombres. El ser humano, en esencia, necesita comprender su mundo, el entorno que le rodea y el vasto universo. El estudio de las estrellas forma parte de nuestra historia y cultura. Desde el principio de los tiempos, la gente ha mirado al cielo en busca de respuestas a sus preguntas. El universo es tan magnético como el núcleo del centro de la Tierra. Deslumbra, intriga y fascina. Desde una edad temprana, nuestros ojos se sienten atraídos por la belleza del cielo. Con la cabeza en las nubes y la mente en las estrellas, soñamos con viajar por el espacio y descubrir sus secretos. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos resistirnos a tanta belleza? Este es probablemente el único fenómeno que la profunda e intensa noche sublima con 1000 destellos. Los colores, las formas y la grandeza de las estrellas que orbitan en el universo ofrecen un magnífico espectáculo. Las estrellas danzan sobre nuestras cabezas al ritmo del universo. Miren al cielo y vean. ¿No es hermoso la cantidad de pequeños puntos de luz que parecen decorar el cielo? Este cuadro es una obra maestra de la madre naturaleza. Poética y enigmática a la vez, revela cada día un poco más de su belleza y levanta el velo de algunos de sus misterios. Han sido necesarios milenios de civilización para comprender una pequeña parte del universo que nos rodea. Definir el universo es un reto en sí mismo. Abarca infinidad de disciplinas y hoy seguimos avanzando a ciegas. Todavía desconocemos demasiados parámetros. Nuestro conocimiento, a escala del universo, es extremadamente limitado. Pero en los últimos años hemos hecho grandes progresos en el campo de la tecnología. Se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados para comprender los fenómenos espaciales. En la actualidad, la definición del universo sigue siendo objeto de debate entre los más grandes científicos de nuestro siglo. Algunos se refieren a ella como una noción de geometría y física, otros como una extensión, abstracta o no, y otros como un contenedor con un borde indeterminado. Sea como sea, alberga infinidad de fenómenos astrales y vamos a descubrir cada uno de ellos en un increíble viaje. ¿Estás preparado para disfrutar de las vistas y conquistar el espacio? Corres el riesgo de sentirte infinitamente microscópico, una gota de agua en el océano, pero tendrás el placer de descubrir un lugar increíble, a veces maravilloso, casi de cuento de hadas, y a veces será lo más parecido al infierno. Los paisajes espaciales que descubrirás y las increíbles emociones que sentirás quedarán grabadas para siempre en tu memoria. Estas imágenes quedarán grabadas en tu mente, al igual que los impactos de asteroides han dejado cráteres visibles desde la Tierra en la superficie de la Luna.
El hombre ha tratado de comprender los fenómenos que le rodean desde sus orígenes. Es este cuestionamiento incesante sobre la vida y el universo, sobre nuestro lugar en este mundo, nuestro espíritu crítico o incluso nuestras emociones y nuestro sistema de pensamiento, lo que nos diferencia de los animales. Si hoy en día incluso nuestros niños más pequeños saben lo básico de nuestro sistema solar, la atmósfera o el universo, hubo un tiempo en el que esto estaba lejos de ser así. Grandes científicos como Galileo y Copérnico sufrieron la ira de la Iglesia por atreverse a pensar que la Tierra no estaba en el centro de nuestro sistema solar. Antes de seguir adelante, hay que diferenciar entre el espacio y el universo. El universo es un conjunto de planetas, estrellas, asteroides y, por supuesto, la Tierra forma parte de él. El espacio es el área entre dos estrellas o cuerpos espaciales. En el pasado, concretamente a principios del siglo XX, se pensaba que el espacio, la extensión entre los planetas, las estrellas, los asteroides o las galaxias, estaba simplemente lleno de un único material, el éter. El éter era un fluido que creíamos que podía transportar las estrellas. Los planetas en movimiento, como una serpiente, se relevan en este líquido. Es poco probable que podamos imaginar tal visión del espacio, pero no hay que olvidar que en aquella época los conocimientos eran limitados y las herramientas de medición y observación eran escasas y mucho menos eficaces que el telescopio James Webb. La naturaleza de la luz y su transmisión eran desconocidas. Hoy sabemos que el espacio del universo, es decir, el espacio entre las estrellas, está esencialmente vacío. Bueno, vacío no del todo. Este vacío contiene enormes cantidades de gas, pero también unos cientos de moléculas y átomos por metro cúbico. También sabemos que la luz puede viajar en el vacío y que los planetas pueden moverse por gravitación sin estar apoyados en ninguna materia. Sin aire que difunda la luz solar y produzca un cielo azul, el espacio parece un manto negro de estrellas. Si hemos conseguido definir el espacio, ahora tenemos que entender los fundamentos del universo. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Cuándo empieza? ¿Cuáles son sus límites? El universo es mucho más grande y complejo de lo que se puede imaginar. En su definición más amplia, el universo incluye todo lo que podemos tocar, detectar, oler, medir o sentir. Estos son los seres vivos, los planetas, los asteroides, las estrellas, las galaxias, pero también la luz y el tiempo. Sí, es difícil aceptar esta idea, pero antes de que naciera el universo no había nada, ni noción de tiempo o espacio, ni luz, ni siquiera materia. En astrología, lo que sucede sobre el cielo se denomina universo. Si los científicos no pueden determinar con precisión el límite del universo, era necesario marcar su origen, su nacimiento, su base. ¿Por qué era necesario? Principalmente por razones científicas, pero también por razones políticas. De hecho, si utilizas un dispositivo de vuelo, como un dron, sobre un país, si estás en el espacio todo está bien, pero si estás abajo, estás en su territorio y los vuelos están, por tanto, regulados. Así que tuvimos que pensar en establecer un acuerdo colectivo e internacional sobre el tema. Por último, en la ciencia, un cambio siempre determina una nueva categorización. En la clasificación de las especies, por ejemplo, los criterios comunes permitirán identificar una clase o familia, pero los criterios divergentes suelen conducir a la creación de una nueva clase. Lo mismo ocurre con el universo. Alrededor y por encima de nosotros está la atmósfera. Esta capa que rodea la Tierra, como una burbuja protectora, está formada por gases, especialmente por oxígeno. Por lo tanto, es el aire que respiramos, entre otras cosas.
La Tierra no es el único planeta con atmósfera. Marte, pero también Venus, también tienen una atmósfera. Sin embargo, no tienen las mismas propiedades y no nos permiten respirar como lo hacemos aquí. Además de su capacidad de respirar, esta burbuja de aire también tiene una función protectora. Nos protege de los rayos del sol. Sin ellos, estaríamos literalmente quemados. Más allá de la atmósfera, las propiedades son diferentes, por lo que era necesario un nuevo nombre. Algunos de estos cambios ya pueden observarse a gran altura cuando se practica el senderismo en la montaña. El aire se siente diferente. Si es usted un aficionado a las actividades recreativas al aire libre, seguro que ya ha tenido esa desagradable sensación de mala respiración, como si faltara oxígeno. La explicación es probablemente muy sencilla. Cuanto más alto se sube, menos oxígeno contiene el aire. Bueno, es un poco más complicado que eso. La composición del aire es idéntica, un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. Lo que cambia es la presión. Cerca del nivel del mar, la presión es alta. Por lo tanto, tiene un impacto en el aire que comprime, si se quiere. Pero la presión es mucho menor a medida que se sube. En otras palabras, las partículas de oxígeno o nitrógeno ya no están comprimidas, sino que son mucho más volátiles. Por lo tanto, en el mismo volumen de aire hay mucho menos oxígeno. Cuanto más se sube, más se acentúa este fenómeno. Por eso es necesario respirar mucho más para obtener el oxígeno suficiente para suministrar a tu cuerpo sus preciados beneficios. La mayor parte del aire se encuentra en los primeros 30 kilómetros de altitud. Aunque no existe una frontera o barrera visible entre la atmósfera y el espacio, se considera convencionalmente que el espacio comienza a unos 100 kilómetros de altura. Esto se debe a que muchos parámetros, como la presión, la resistencia del aire y la temperatura, cambian a partir de este punto. Por ello, los científicos han definido a esta distancia como punto de partida. Más allá de los 100 kilómetros sobre el nivel del mar, entramos en el espacio. Y aquí es donde vamos a ir juntos para saber más sobre esta extraordinaria inmensidad. Este es uno de tus sueños de infancia hecho realidad. Estás en el espacio. ¿No es increíble lo que se siente al flotar? Estás en medio del vacío y al mismo tiempo estás rodeado de miles de millones de estrellas. Las sensaciones son tan increíbles como hermoso es el paisaje. Probablemente ya has oído hablar de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. En la escala del universo, tanto la Tierra como la humanidad forman parte de lo infinitamente pequeño. Somos una pequeña gota en el océano. Puede parecer difícil de creer y completamente inimaginable. Sin embargo, miles de millones de kilómetros prenden ahora mismo sobre nuestras cabezas. Estamos a punto de embarcarnos en un ascenso al espacio. No apartes los ojos de la Tierra. Mirad cómo se encoge, poco a poco. Del tamaño de un globo, pasa a ser una pelota de tenis y luego una simple semilla de manzana. Mira qué pequeño parece en medio de esta inmensidad. Sorprendente, ¿verdad? Es algo muy especial estar tan lejos de este pequeño pedazo de tierra. La vista es tan impresionante que casi cuesta creerlo. ¿Es esto realidad o ficción? Te aseguro que estás en el espacio. Viajas por el universo al ritmo de las estrellas. El universo contiene miles de millones de galaxias. Es difícil no sentirse pequeño e insignificante en medio de esta inmensidad. Imagina que cada una de estas galaxias contiene también millones o miles de millones de estrellas. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en la Tierra.
Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Tiene una longitud de unos 200.000 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, es decir, 10.000 millones de kilómetros. 10.000 billones de kilómetros para un año luz, y solo nuestra galaxia tiene nada menos que 200.000 años luz. Si imaginamos que el hombre es capaz de crear una máquina lo suficientemente sólida y fiable como para soportar todos los fenómenos y elementos del universo, y si además suponemos que es capaz de diseñar una máquina que se mueva a 300.000 kilómetros por segundo, velocidad astronómica que corresponde simplemente a la velocidad de la luz, tardaría más de 200.000 años en viajar de un extremo a otro de nuestra galaxia. Este tiempo colosal nos permitiría ver solo la Vía Láctea, nuestra galaxia. Pero hay miles de millones más. Empiezas a entender lo vasto que es el universo. Ahora sabemos que hay miles de millones de galaxias en el universo. Lo que aún estamos lejos de definir con precisión es el tamaño del propio universo. Varios fenómenos y conceptos complejos hacen que sea especialmente difícil medirlo. En primer lugar, el universo está en perpetuo movimiento, al igual que los cuerpos que lo componen. En segundo lugar, el universo está creciendo. Se está expandiendo un poco más cada día. Por último, la distancia es tan grande que con el estado actual de los conocimientos es imposible expresar datos fiables y exactos. Sin embargo, podemos dar un orden de magnitud lo suficientemente cercano a la realidad como para tener una idea de su extensión. Estos datos están más allá de la comprensión humana. En cuanto se suceden miles de ceros, nuestro cerebro se estropea. Sin embargo, los científicos y cosmólogos han investigado el asunto. Se han basado en modelos teóricos, datos de observación y complejas herramientas de cálculo. Así pudieron establecer hasta cierto punto el tamaño de una parte del universo. En efecto, los científicos han dividido el universo en dos partes distintas, por así decirlo: el universo observable y el universo entero. El universo observable es detectable por nuestros instrumentos de medición. Es la parte visible del universo. Incluye todos los puntos del espacio-tiempo que están lo suficientemente cerca de nosotros como para habernos transmitido su luz. Más allá de este límite, solo podemos extrapolar, a partir de los datos recogidos y los conocimientos establecidos, las dimensiones de todo el universo. Para calcular el tamaño del universo observable, debemos tener en cuenta las primeras partículas de luz dispersas desde la creación del universo, es decir, hace 13.800 millones de años. Antes no podían viajar por el espacio porque aún no había nacido. Por tanto, podemos medir la distancia que han podido recorrer en nuestra dirección. No obstante, el cálculo es más complejo de lo que parece, ya que también hay que tener en cuenta la expansión del universo. En otras palabras, mientras estas partículas de luz viajaban hacia la Tierra, también se alejaban de ella al expandirse el universo. ¿Te das cuenta de por qué es tan difícil establecer datos precisos? Afortunadamente, nuestras herramientas, los avances tecnológicos de este siglo y los conocimientos avanzados de nuestros astrólogos han permitido establecer un modelo cosmológico suficientemente realista. Es una esfera centrada alrededor de la Tierra, ya que nos basamos en lo que podemos observar desde este punto. Otros datos, además de la luz emitida, completan la operación para calcular la distancia del universo. En efecto, la temperatura es también un dato que permite comprender una serie de fenómenos en el espacio. Sabemos, por ejemplo, que cuando el universo era joven estaba muy caliente. La longitud de onda de los fotones producen luz, pero estas partículas también reaccionan a las interacciones electromagnéticas, sufrió muy poca expansión. Sin embargo,
unos 380.000 años después del Big Bang, los fotones se encuentran en una longitud de onda diferente, la frecuencia de microondas del espectro electromagnético. Para estimar el tamaño del universo observable, los científicos deben basarse en 3 parámetros principales: el ritmo de expansión del universo, su temperatura y su composición. La materia, la antimateria o la radiación pueden tener un gran impacto en los resultados y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta al analizar los datos. Según el modelo cósmico establecido por los astrólogos, los datos recogidos y los cálculos realizados, el universo observable tendría por tanto un radio de 45.000 millones de años luz, o un diámetro de unos 90.000 millones de años luz. Son 900.000 millones de kilómetros. Es en este momento cuando nuestro cerebro no tiene conciencia real de los números. Están más allá de la comprensión humana. Somos incapaces de darnos cuenta visualmente de un fenómeno de tan gran magnitud. En cuanto al universo en su conjunto, todo se complica porque no es observable. En otras palabras, no hay instrumentos de medición o recopilación de datos que apoyen nuestros cálculos. Para algunos científicos, podría ser 250 veces mayor que el universo observable. Para otros, podría ser perfectamente 15 millones de veces mayor. El tema sigue siendo debatido por los astrólogos y cosmólogos más reconocidos en la materia. Hay 2 puntos de vista principales dentro del equipo de investigación internacional. Stephen Hawking y Jean-Pierre Luminet, físicos y cosmólogos, creen que el universo es finito, mientras que Roger Penrose explora la tesis de un universo infinito. Hemos mencionado grandes nombres de la astrología, la física y las matemáticas. Creo que es hora de, antes de continuar nuestro viaje al espacio, hablemos de los primeros pasos del hombre en esta tierra lejana. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha interesado por el universo. Sin embargo, ha hecho falta una cuestión política para que la investigación en este campo dé pasos de gigante. Fue al final de la Segunda Guerra Mundial cuando las 2 grandes potencias mundiales, la URSS y los Estados Unidos, jugaron una partida decisiva para dar una pauta al mundo, y esto implicó la conquista del espacio. Hasta ahora, los investigadores se han interesado principalmente por nuestro planeta. Se han realizado muchos estudios científicos importantes en las entrañas de la Tierra o en las profundidades del mar. También se habían llevado a cabo muchas exploraciones para descubrir las últimas partes inexploradas de la Tierra. Al mismo tiempo, se alcanzaron varios logros tecnológicos en el ámbito espacial. Entre ellas, la invención del telescopio por Newton en 1672 y el lanzamiento del primer misil balístico en 1942 por von Braun. Sin embargo, la conquista del espacio aún no era objeto de investigación. En los años 50, la Guerra Fría entre las 2 grandes potencias del mundo cambió la situación. A partir de entonces, las tensiones se hicieron sentir entre las 2 partes. Aunque el deseo de explorar lugares fuera de nuestro planeta guiaba a los científicos, los 2 gobiernos también tenían otro objetivo en mente: demostrar al resto del mundo que solo uno de ellos era el mejor. Habría sido una matanza sin precedentes para iniciar una nueva guerra entre estos 2 gigantes, dados sus avances tecnológicos en materia de armamento. Así que lucharon por otros motivos, especialmente el del universo. De hecho, nadie había ido al espacio en ese momento. Lograr tal hazaña era demostrar al mundo el propio poder militar, geopolítico, estratégico y tecnológico, y por tanto, establecer una cierta autoridad. Para ello, los hombres tuvieron que desafiar las leyes de la física. El 4 de octubre de 1957 fue un punto de inflexión para la humanidad. Fue la URSS la que ganó el primer asalto. El 4 de octubre de 1957
consiguió poner en órbita el primer satélite artificial, el famoso Sputnik. Este satélite fue puesto en órbita alrededor de la Tierra con el lanzamiento del cohete R-7 a las 19 horas 28 minutos y 34 segundos desde la base militar de Tyuratam. Este cohete es una pequeña maravilla de la ingeniería diseñada por Sergei Korolev. La misión del Sputnik era muy específica. Debía proporcionar al mundo datos sobre la propagación de las ondas en la atmósfera. Los investigadores esperaban saber más sobre la densidad de la atmósfera, pero también sobre la atmósfera superior y su forma precisa. Por desgracia para Sputnik, está terminando sus días de forma dramática. Tras 22 días en el espacio, su batería está agotada. Tenía que volver a la Tierra. El 4 de enero de 1958 terminó su viaje en la atmósfera. Se desintegró. Sin embargo, sigue siendo un hito en la historia de la conquista del espacio y la URSS puede alegrarse de haber enviado la primera nave espacial humana que recorre tal distancia en el universo. Lejos de estar satisfecha con este primer éxito, la URSS lo siguió con una segunda hazaña mundial en el mismo año. El 3 de noviembre de 1957, una de las mayores potencias mundiales lanzó el Sputnik 2, enviando esta vez al primer ser vivo al espacio. Un perro llamado Laika iba a hacer el viaje. La URSS puso el listón un poco más alto. Mostraba claramente su deseo de dar un nuevo paso, el de enviar un ser vivo al universo. Laika entró entonces en la historia de nuestra civilización y se convirtió en el primer ser vivo que abandonó el suelo de la Tierra para atravesar la atmósfera y entrar en el espacio. Laika era una perra de 3 años que vagaba por las calles de Moscú. A pesar de sus humildes orígenes y su triste historia, tendría un destino increíble. Albert I, un primate, fue enviado a la gravedad cero mucho antes que Laika en 1949, pero su viaje le llevó a 63 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Laika fue el primer ser vivo que alcanzó realmente la altitud suborbital, 1.600 kilómetros. Desgraciadamente, al cabo de unas horas, el perrito, que parece un cruce entre un husky y un terrier, no sobrevivió. A pesar de los anuncios soviéticos en sentido contrario, el perro murió a las pocas horas. Estados Unidos tiene que ponerse al día, pero es difícil que compita en este momento. De hecho, aunque lanzaron el satélite Explorer 1 en 1958, la URSS aún no había probado suerte. Por lo tanto, ya no se trataba de una hazaña. Sin embargo, el Explorer 1 fue el responsable del descubrimiento del cinturón de Van Allen. Esta zona contiene una alta densidad de partículas energéticas y desempeña un papel importante para la Tierra. Se origina en los 2 polos magnéticos de la Tierra y bloquea la radiación del viento solar. Para organizar y estructurar mejor sus investigaciones, los Estados Unidos decidieron ese mismo año crear la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, en octubre de 1958. La URSS volvió a tomar el control. Esta vez, había más pasajeros a bordo: 2 perros, un conejo, 40 ratones, 2 ratas, moscas de la fruta y también plantas dieron una vuelta alrededor de la Tierra. Esta vez fue un éxito. Los pasajeros regresan a la Tierra con el corazón latiendo. Para que conste, una de las perras, Strelka, incluso dio a luz cachorros unos meses después. Uno de ellos hará felices a los Kennedy. De hecho, Nikita Khrushchev, el principal líder de la URSS y del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1953 a 1964, ofreció este pequeño cachorro a la hija del presidente John Fitzgerald Kennedy. ¿Fue un simple regalo sin motivo ulterior? ¿O una pequeña provocación? Nunca lo sabremos.
La URSS continuó su búsqueda e hizo historia una vez más. Volvió a dar un golpe de efecto con una hazaña excepcional, la de hacer viajar al primer hombre en el espacio. Fue Yuri Gagarin quien tuvo ese honor el 12 de abril de 1961. Voló alrededor de la Tierra en órbita durante unas 2 horas. Imagina cómo se habrá sentido Yuri. Antes de él, nadie había visto lo que él vio con sus propios ojos. Ser el primero de un evento así debe ser absolutamente increíble. Las emociones de Yuri Gagarin son indescriptibles. Valentina Tereshkova solo tiene 26 años. Fue la primera mujer, pero también la cosmonauta más joven en ser enviada al espacio. Sí, definitivamente la URSS no ha terminado de sorprender al mundo. Está multiplicando sus proezas tecnológicas y sus hazañas. Pero los estadounidenses no desean ser derrotados. Sintieron que la brecha se ampliaba y tardaron en reaccionar. Crearon el programa Apolo bajo la presidencia de Kennedy. El presidente expresó claramente su objetivo: enviar al primer hombre a la Luna. Unos años más tarde, Estados Unidos consiguió poner en órbita alrededor de la Luna a toda una tripulación durante la misión Apolo 8. Sin embargo, el contrato aún no se ha cumplido del todo. Como puedes imaginar, una misión de esta magnitud requiere mucha preparación. El objetivo era que la humanidad diera sus primeros pasos en la Luna, por lo que los cosmonautas debían tener muchas cualidades. Sus conocimientos de ciencia y física son primordiales, pero su capacidad física es igualmente esencial. Las sesiones de formación son intensivas. Los 3 miembros de la tripulación lo demostrarán a la prensa. Neil Armstrong será el comandante de esta misión junto a Buzz Aldrin y Michael Collins. La tripulación de la misión Apolo 11 hizo historia a bordo del Saturno V. Este es el nombre del lanzador que los impulsará a la Luna. Despegará de la Estación Espacial Kennedy en Florida el 16 de julio de 1969 a las 13:32 horas. Pero el reto del presidente Kennedy aún no se ha cumplido. No obstante, se hará el 20 de julio, el día del aterrizaje del módulo lunar. Armstrong primero, seguido de cerca por Aldrin, tendrán el honor de ser los primeros hombres en pisar la Luna. Que conste que no todo salió según lo previsto, pero la capacidad de adaptación de la tripulación les permitió llevar a cabo la misión con éxito. De hecho, la zona de aterrizaje era muy precisa. Se había estudiado exhaustivamente de antemano para garantizar un aterrizaje seguro en una zona lisa. La fase de descenso hacia la Luna comenzó el 19 de julio. Pero a medida que los astronautas se acercaban a ella, su velocidad era demasiado rápida. Faltaba la zona de 5 kilómetros. Había rocas allí, así que no había manera de aterrizar la nave espacial. Sin embargo, Armstrong tomó el asunto en sus manos y voló manualmente en el módulo 500 metros. Finalmente, el 20 de julio a las 2:34 horas, la tripulación aterrizó en la Luna. Imagínate la hazaña. El público estaba dividido en ese momento. Algunos pensaron que era imposible. Otros tenían grandes esperanzas en la misión. Cuando el módulo finalmente aterrizó, la alegría fue inmensa. Pero fue al día siguiente cuando la historia de la conquista del espacio llegaría realmente a su fin. A las 3:56 horas, Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna. 600 millones de espectadores siguieron este acontecimiento histórico en directo por televisión. La NASA había desarrollado una cámara especialmente para esta misión, para que todo el mundo pudiera seguir a la tripulación. Armstrong describe sus primeras impresiones. La Luna está cubierta de una fina capa de polvo. 22 minutos después de él,
le tocó a su compañero Aldrin pisar el satélite natural de nuestro planeta. Las palabras de Neil Armstrong serán recordadas para siempre, incluso por las generaciones futuras. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El regreso a la Tierra de estos hombres que se han convertido en grandes nombres de la historia tendrá lugar el 24 de julio. A partir de entonces, volverán con espléndidas imágenes. El programa Apolo es, en efecto, la cumbre de la exploración espacial. Muchas décadas después, casi 15 países trabajan juntos para beneficiarse de los conocimientos, las competencias y los puntos fuertes de cada uno dentro de la misma estructura, la Estación Espacial Internacional. La ISS nació en 1998 de la fusión de 3 grandes proyectos: la Estación Estadounidense Freedom, la Estación Soviética Mir-2 y el Laboratorio Europeo Columbus. Pero la investigación, la búsqueda y el diseño se remontan a mucho antes. En mayo de 1982, la NASA creó un grupo de trabajo dedicado específicamente al diseño de la ISS. Se necesitaron $115.000 millones, más de 10 años y casi 30 misiones espaciales para ensamblar todas las partes de la estación. La ISS es casi del tamaño de un campo de fútbol. Tiene 110 metros de largo, 72 metros de ancho y unos 30 metros de alto. En el interior, aunque el volumen es mucho mayor, tiene una superficie interior habitable de casi 400 metros cúbicos y casi 2.500 metros cuadrados de paneles solares. Esta gigantesca estación espacial pesa más de 400 toneladas. Al igual que el hecho de que enormes transatlánticos naveguen por el agua, sigue siendo alucinante pensar que una masa así pueda flotar en el aire. Es tan brillante e imponente que se puede ver a simple vista desde la Tierra en las noches más claras. La ISS es un laboratorio gigante que flota en el espacio. Se utiliza para llevar a cabo una gran variedad de experimentos en ausencia de gravedad y en un entorno hostil, el espacio. Se encuentra a una altitud de aproximadamente 400 kilómetros y orbita alrededor de la Tierra. En solo 90 minutos rodea nuestro planeta. Viaja a una velocidad de unos 28.000 kilómetros por hora. Este laboratorio orbital se encuentra bajo los auspicios de 5 agencias espaciales: la NASA para Estados Unidos, Roscosmos para Rusia, la ESA para Europa, la JAXA para Japón y la CSA para Canadá. El laboratorio pretende comprender el comportamiento de los materiales en microgravedad, pero también observar y recoger datos valiosos sobre las reacciones del cuerpo humano, los animales y las plantas en el espacio. Mientras que la ISS es más bien un laboratorio de investigación, otras herramientas creadas por el hombre se dedican específicamente a descubrir y analizar el espacio. El desarrollo del telescopio Hubble comenzó en la década de 1960. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos propuso la construcción de un gran telescopio espacial. Debido a la falta de financiación, el proyecto se ralentizó. Sin embargo, en 1977, el proyecto fue aprobado por el Congreso y recibió la financiación necesaria. De 13 metros de largo, 4 metros de ancho, con los paneles desplegados, y 2 metros de diámetro, el Hubble pesa casi 11 toneladas. Este telescopio gigante es increíblemente preciso, 10 nanómetros para ser exactos. Por supuesto, se necesitan muchos años para construir una máquina así. En octubre de 1986, menos de 10 años después, se programó el lanzamiento. Pero un accidente alteró los planes de esta nueva hazaña espacial. El transbordador espacial Challenger explotó tras su lanzamiento en enero de ese año. El programa espacial para el proyecto Hubble fue pospuesto. Los vuelos no se reanudaron hasta 2 años después, en 1988.
En 1990, todos los indicadores estaban en verde. Por lo tanto, el lanzamiento del Hubble fue considerado durante el año. El 24 de abril, el transbordador espacial Discovery puso en órbita el Hubble. El 25 de abril de 1990, el transbordador espacial Discovery puso en órbita el famoso telescopio a 590 kilómetros de altura. Todo salió según lo previsto. Bueno, casi. Las primeras imágenes del telescopio no son muy buenas. De hecho, unas semanas después de su lanzamiento, el Hubble no está funcionando tan bien como se esperaba. El espejo es el culpable. Está distorsionado. Un error de 22 micrómetros, que parece insignificante y, sin embargo, las imágenes están borrosas. La prensa se hizo con el tema y denunció el fiasco de Hubble. El problema es que el espejo es la parte clave del telescopio. Aunque todo esté previsto para las reparaciones en el espacio, no se puede cambiar. Los investigadores, apoyados por la valiosa ayuda de los ingenieros, desarrollaron una corrección. En 1993, una misión espacial permitió corregir este error. Lo más gracioso de la historia es que para corregir dicho error, los astronautas tuvieron que retocar los instrumentos, distorsionándolos para tener en cuenta el efecto de fabricación del espejo y anular el defecto visual. Tras 30 años de leal servicio, 6 misiones del transbordador y nada menos que 120 gigabytes de imágenes transmitidas a Tierra cada día, el Hubble ha arrojado luz sobre muchos fenómenos del universo. 1994 marcó el descubrimiento de la construcción de galaxias. Permite visualizar galaxias cercanas y otras muy lejanas e irregulares. Ahora sabemos, gracias a sus imágenes, que casi todas las galaxias contienen agujeros negros, que el universo también está formado por materia oscura, materia que no emite luz, que existen exoplanetas y que el universo se expande y crece cada vez más rápido. El Hubble ha desempeñado un papel fundamental en el descubrimiento y la comprensión del universo. Las imágenes que ha podido transmitirnos han aportado datos valiosos. El telescopio James Webb ha sido muy noticia en los últimos meses, y con razón, ya que desde su lanzamiento el 25 de diciembre de 2021 es el telescopio más potente jamás enviado al espacio. Es un regalo de Navidad impagable para los astronautas y la comunidad científica, pero también para todos los amantes de las estrellas y la humanidad en su conjunto. Su misión es retroceder en el tiempo hasta los orígenes del Big Bang y, por tanto, del universo. Los científicos también quieren observar las primeras estrellas y galaxias para encontrar respuestas a la pérdida de diversidad de estas últimas. Para llevar a cabo esta misión, se necesitaba toda una armada de tecnología e ingeniería. Su espejo de 6,5 metros está formado por 18 espejos hexagonales para poder plegarlo y facilitar su lanzamiento con el Ariane 5. Se afirma que es 100 veces más potente y eficaz que el Hubble. Lo menos que podemos decir es que la apuesta se mantiene. La gran ventaja de este extraordinario telescopio es su visión infrarroja. Puede observar longitudes de onda entre medio y 30 micrómetros. Su alta sensibilidad también le permite observar objetos más fríos, como el polvo y el gas. En julio de 2022 se revelaron al público las primeras imágenes del Webb. Las imágenes son de una belleza sin precedentes. Las nebulosas pueden verse como nunca antes y las imágenes permiten analizar la atmósfera de un exoplaneta o de galaxias en colisión. He aquí, por ejemplo, la famosa imagen de la nebulosa Carina, situada a unos 7.600 años luz. Esta nebulosa es un verdadero vivero de estrellas. Cerca de 20.000 personas trabajaron en el logro del James Webb,
Y tras unos pocos meses, el esfuerzo conjunto mereció la pena. Estacionado a más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, está diseñado para cumplir su misión durante al menos 20 años. Las imágenes transmitidas prometen algunas agradables sorpresas. Los investigadores esperan comprender por fin el origen y los diversos mecanismos que rigen el universo. Pero, por el momento, esta misión es nuestra. Es hora de conquistar el espacio y descubrir su maravillosa historia. Los astrónomos creen que el universo nació en el Big Bang. Antes de eso, en una burbuja miles de veces más pequeña que la uña de tu dedo meñique, una burbuja increíblemente caliente y extremadamente densa, se encontraba el comienzo del universo. Esperemos que James Webb pueda ayudarnos a entender qué causó la explosión de esta burbuja. Lo que sabemos por el momento, usando el método estándar, es que esta pequeña burbuja explotó. Esto es el Big Bang. Esta explosión dio lugar a reacciones en cadena y a la creación del universo, pero también del tiempo, la materia, el espacio y el movimiento. Pero no era tan grande como ahora. Como un recién nacido, crece con el paso del tiempo. Al principio es tan grande como una galaxia, lo que no deja de ser unos cuantos millones de kilómetros. Pero esto es minúsculo comparado con el tamaño que podría tener hoy en día. No ha dejado de crecer y, mientras ves este vídeo, sigue expandiéndose a un ritmo asombroso. Pero volvamos a sus primeros segundos de vida. Cuando acaba de nacer, se expande, crece y se enfría. La energía producida por este fenómeno se transforma en partículas de materia y antimateria. Antes de seguir adelante, creo que es momento de hacer una breve pausa en medio de este increíble paisaje para hablar de la materia y la antimateria. Ahora volvamos al nacimiento del universo y a la creación de la materia y la antimateria. Ambas son partículas completamente opuestas y, por tanto, se destruyen en parte. A pesar de ello, una pequeña cantidad de materia ha sobrevivido, si podemos decirlo así, a esta guerra de partículas. Esto es lo que hizo posible, solo un segundo después de esta mega explosión, la formación de partículas estables, neutrones y protones. El papel de estas dos partículas es mantener la cohesión de un núcleo. Juntos ejercen la fuerza nuclear en contraposición a la fuerza electromagnética. En última instancia, son los componentes esenciales, los bloques de construcción de un núcleo. Durante estos preciosos minutos, la temperatura desciende bruscamente por debajo de los 1000 millones de grados. Puedo imaginar su reacción. Esta temperatura es absolutamente impensable. La naturaleza, en este gran conjunto, es tan misteriosa, enigmática y fantástica. Ha dado lugar a miles de fenómenos increíbles. La creación del universo es maravillosa, casi mágica. A pesar de este intenso calor, es lo suficientemente frío como para favorecer y desencadenar otro fenómeno, el de la formación de núcleos de hidrógeno y helio. En esta fase y a esta temperatura, los protones y los neutrones podrán unirse y dar lugar a nuevas moléculas. Estos dos componentes forman lo que se conoce como partículas subatómicas. El universo ha envejecido bien. Han pasado 300.000 años desde su nacimiento y, sin embargo, sigue siendo muy joven. Han tenido que pasar casi 300.000 años para que se produzcan nuevas reacciones. Es una cantidad de tiempo enorme, pero al mismo tiempo no es nada. Es solo una milésima de segundo en la escala del universo. Probablemente sea en este momento cuando nos demos cuenta de que representamos una pequeña parte de la historia del universo. En nuestra escala humana, los más afortunados solo viven un siglo como máximo.
La historia de la humanidad comenzó hace solo 7 millones de años. Si el descubrimiento del fósil más antiguo del género Homo en el Chad en 2001, el cráneo de Toumai, es una indicación. Estas cifras ya están lo suficientemente lejos como para ser impresionantes. El trágico final de muchos dinosaurios se remonta a más de 66 millones de años. Cada vez nos resulta más difícil visualizar un periodo tan largo, concretar un periodo de tiempo así y, sobre todo, tan lejano a nosotros. ¿Y qué hay de la creación del universo? ¿Cómo imaginar que, hace tantos años, la creación de un fenómeno tan increíble pudiera dar vida después a nuestra propia civilización humana? Volvamos al principio de esta increíble historia en la que una nueva etapa permitirá un nuevo giro al universo. Recordemos que la temperatura hasta ahora ha sido cercana a los 1000 millones de grados centígrados. Sin embargo, esta temperatura astronómica permitió la eclosión de protones y neutrones. A lo largo de los milenios, la temperatura ha seguido bajando poco a poco, hasta alcanzar los 3000 grados después de 300.000 años. Sigue siendo increíblemente caliente, pero esta temperatura permite un fenómeno que cambiará el curso de las cosas durante miles de millones de años. Los núcleos atómicos tendrán por fin la oportunidad de capturar electrones, nuestros famosos neutrones y protones, para formar los primeros átomos del universo. Estos átomos forman entonces nubes de hidrógeno y helio. Estas nubes se convertirán en el comienzo de las más bellas constelaciones que admirarás cada noche con la misma emoción. De los últimos 300.000 millones de años, hoy no podemos observar nada. Los científicos siguen tratando de desvelar los numerosos misterios que rodean el nacimiento del universo y su crecimiento, gracias a sus conocimientos sobre las partículas atómicas y a los complejos cálculos que permite la tecnología informática. A pesar de ello, podemos ver huellas del Big Bang a través de los telescopios y los globos que hemos enviado al espacio. La luz emitida por esta mega explosión sigue siendo infinitamente perceptible en forma de una mezcla muy difusa de gases. También podemos ver que las nubes de gas son sutilmente más densas. De hecho, después de varios millones de años, las zonas densas se han convertido en materia. Ya no se parecen a la primera nube de hidrógeno. Estas nubes que permitieron la formación de la materia pudieron también, muchos años después, dar lugar a las primeras estrellas. Una galaxia es una estructura cósmica formada por estrellas y sus posibles planetas, gas, polvo interestelar, quizás sobre todo materia oscura, y que a menudo contiene un agujero negro supermasivo en su centro. Así es como podríamos definir una galaxia. Pero en este viaje, me gustaría llevarte más lejos. Me gustaría llevaros a un viaje único. El nacimiento de una galaxia. 100 millones de años después del Big Bang, el gas se calienta y se densifica lo suficiente como para dar lugar a las primeras estrellas. Aunque una estrella tarda en nacer, durante el periodo más cercano al Big Bang, las estrellas nacían 10 veces más rápido que en la actualidad. Si nacieron más rápido, también estuvieron mucho más cerca que hoy. Durante este periodo, las colisiones entre galaxias no eran infrecuentes. Al contrario, regularmente chocaban y se fusionaban para formar una galaxia más grande. Esto es lo que ocurrió con nuestra propia Vía Láctea. En un tiempo se pensó que las galaxias actuales eran simplemente el resultado de colisiones entre galaxias más pequeñas. Desde Edwin Hubble, en 1920, sabemos que el secreto del nacimiento de las galaxias es muy diferente. Entonces, ¿cómo se crearon galaxias con gas y estrellas en medio del vacío? El misterio sigue sin resolverse y los principales astrólogos y físicos han planteado varias hipótesis. Sin embargo, conocemos algunos datos clave sobre el nacimiento de las galaxias. Su historia comienza a unos 300.000 años después del Big Bang. Es precisamente cuando nacieron los primeros átomos.
El descenso de la temperatura y la densidad favorece el desacoplamiento de la materia y la radiación. En este punto, los fotones dejan de interactuar con la materia. Después de eso, la pregunta sigue siendo esta. Se sabe que la fuerza gravitacional está probablemente en el origen del fenómeno de la formación. Lo que aún no sabemos es cómo y por qué. Actualmente existen dos teorías que compiten entre sí. La teoría top-down, es decir, de lo más grande a lo más pequeño, y la teoría bottom-up, es decir, de lo más pequeño a lo más grande. El primero sostiene que fueron partículas de materia las que formaron nubes gigantes y luego supercúmulos. Estas últimas, debido a su densidad y a la fuerza de la gravedad, habrían colapsado sobre sí mismas y habrían dado lugar a las galaxias. En la segunda teoría, el punto de partida es una pequeña concentración de materia que habría dado lugar a nubes más grandes de materia que habrían formado estrellas y protogalaxias, es decir, los inicios de una galaxia. Una vez más, estas protogalaxias son atraídas por la gravedad y se fusionan para formar galaxias más grandes. Todavía no está claro cuál de estas teorías es la correcta, pero lo que sí es cierto es que el fenómeno es sorprendente. La nebulosa de Carina, la guardería de estrellas, es absolutamente increíble. Fíjate en los tonos de color, las formas y las luces. Hay algo verdaderamente mágico y extraordinario en el universo. Una estrella es un cuerpo celeste, pero a diferencia de un planeta u otro objeto astronómico, irradia su propia luz por reacción de fusión nuclear. La masa determina la temperatura y la luminosidad de la estrella. El más familiar para nosotros, los humanos, es sin duda el Sol. Es nuestra estrella, el de nuestro sistema solar. Su diámetro es colosal, casi 1 millón de kilómetros. Para dar un orden de magnitud, es casi 109 veces el tamaño de la Tierra. Pero si miras a tu alrededor, verás que hay miles de millones de otras estrellas, y también que el Sol no es la más grande. Hay diferentes tipos de ellas. Por ello, los astrónomos han establecido diferentes clases de estrellas en función de su temperatura y luminosidad. No obstante, esta clasificación no es fija en el tiempo. Una estrella pasa por diferentes fases temporales durante su existencia y puede cambiar de color y de categoría varias veces durante su vida. Las diferentes nominaciones de estrellas son enanas marrones, enanas rojas, enanas amarillas, incluido el Sol, gigantes rojas, gigantes azules, supergigantes rojas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, provoca una impresionante explosión conocida como supernova. Entonces libera material estelar, polvo interestelar y crea un campo magnético muy intenso. El Sol es una estrella enana amarilla. Está lejos de ser la estrella más grande de nuestra galaxia. De hecho, las estrellas más impresionantes se llaman estrellas gigantes y masivas. VI Canis Majoris ha tenido durante mucho tiempo el récord de la estrella más grande. Situado a más de 5.000 años luz, se encuentra en la constelación del Gran Perro. Es unas 1.500 veces mayor que nuestro Sol, o 2.000 millones de kilómetros de diámetro. UY Scuti se encuentra en la constelación del Escudo de Sobieski. Tiene 1.700 veces el tamaño del Sol. Por último, Herakis, también conocida como la estrella Granate, se encuentra en la constelación de Cefeo. Se encuentra a unos 5.200 años luz de nuestro planeta. A pesar de esta distancia, se puede ver sin instrumentos. Esto es lo que la hace tan famosa y popular entre los aficionados a la astronomía. Como puedes ver, nuestro Sol parece muy pequeño al lado de estos gigantes. Sin embargo, esto no debe ser una decepción, sino todo lo contrario. Su impresionante tamaño simboliza su declive. Una estrella tan grande es, en definitiva, una estrella que está muriendo. Así que a nuestro Sol aún le quedan muchos años por delante.
Son noticias bastante tranquilizadoras, ¿no crees? Dentro de estas galaxias, miles de planetas orbitan junto a muchas estrellas. Tanto el planeta como la estrella son cuerpos celestes. Pero, a diferencia de la estrella, el planeta no produce su propia luz. Además, orbita alrededor de una estrella. Este es el caso de los 8 planetas de nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas están estrechamente relacionados con las estrellas. En nuestra propia galaxia, se estima que hay entre 100 y 300.000 millones de estrellas. Sabiendo que la mayoría de ellos probablemente tienen un planeta orbitando alrededor, podemos considerar que también hay al menos 100.000 millones de planetas solo en la Vía Láctea. En efecto, si una estrella vive lo suficiente, la formación de planetas parece ser la consecuencia lógica de su evolución. Pero estos datos son solo estimaciones. Es muy difícil mapear la mayoría de los planetas. Hoy en día, solo algo más de 4.000 planetas han sido confirmados por los astrólogos. El primero se descubrió en 1990. En ese momento, hablamos de exoplanetas. Son planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. Sabiendo que nuestro universo podría contener más de 2.000 millones de galaxias y que cada una de ellas tiene miles de millones de estrellas y, por tanto, de planetas, todavía estamos lejos de la marca. Los investigadores intentan aclarar nuestra comprensión del universo. Les resulta difícil visualizar un orden de magnitud semejante en términos concretos. Imagínate que si nuestro universo, como creen la mayoría de los astrofísicos, tuviera más de 1 billón de estrellas, es decir, 1 y 27 ceros, habría al menos otros tantos planetas. Ciertamente, cientos de billones. Al igual que nuestro sistema solar, algunas estrellas pueden tener varios planetas a su alrededor. Desde entonces, la tecnología y los nuevos instrumentos de observación han hecho muchos descubrimientos. En 2020 se descubrió un planeta similar a la Tierra, Kepler 1649c, en el sistema Kepler 1649, a 300 años luz de la Tierra en la constelación de Cygnus. Aunque todavía esperamos mucho del James Webb sobre el origen del universo y la extensión de las estrellas y los planetas, hay ciertas áreas, como verás, en las que nuestro conocimiento es muy limitado. La materia oscura es un componente muy misterioso. Parece estar formado por partículas elementales como ocurrió poco después del Big Bang, es decir, protones, neutrones y electrones. Estas partículas no tienen carga eléctrica y por tanto no interactúan con la materia normal, pero sí ejercen una atracción gravitatoria. Esta enigmática materia se encuentra en galaxias y cúmulos, pero también en la radiación fósil que sigue al nacimiento de las galaxias. ¿Es sólido? ¿Está presente de otra forma? No lo sabemos por el momento. Algunos astrólogos piensan que estamos en el camino equivocado y que nuestra percepción de la ley de la gravedad en la escala del universo puede no estar de acuerdo. Así que todavía tenemos mucho que aprender sobre el tema. La sola palabra hace temblar a las personas más sensatas. ¿Cómo puede existir la antimateria? La materia es todo lo que percibimos, tocamos y sentimos. En el imaginario colectivo, la negación de la materia es sencillamente inimaginable e incomprensible. Sin embargo, la antimateria no es tan misteriosa. Para entender la antimateria, volvamos a la materia por un momento. La materia está formada por átomos y moléculas que a su vez están formados por electrones y núcleos atómicos. Estos últimos están formados por protones y neutrones, también llamados nucleones. Sabemos que estas partículas están cargadas. El electrón, por ejemplo, se describe convencionalmente como cargado negativamente. Sin embargo, también sabemos que estas partículas pueden interactuar entre sí, es decir,
las cargas eléctricas del mismo signo se repelen mientras que las cargas opuestas se atraen. Desde la invención teórica de Paul Dirac en 1928, se piensa que cada una de estas partículas está asociada a una partícula completamente similar, pero con una carga eléctrica opuesta. En 1932, Anderson confirmó las posiciones de Dirac. Se descubrió una partícula con la misma masa que el electrón, pero con carga opuesta. Es una partícula de antimateria. Existen diferentes tipos de antipartículas: antiprotones, antielectrones y antineutrones, etc. La razón por la que la antimateria está tan presente en las noticias es que probablemente tenga una propiedad sorprendente. Cuando una partícula de materia se encuentra con su correspondiente partícula de antimateria, se produce una reacción y ambas se aniquilan. Desaparecen y forman nuevas partículas. Por tanto, la antimateria es muy inestable. Aunque el fenómeno puede ser aterrador, no hay que demonizarlo. En efecto, esta aniquilación provoca una gran inestabilidad en la materia, pero puede ser una ayuda preciosa. Estamos pensando, por ejemplo, en utilizar los antiprotones para tratar los tumores cancerosos. El universo es inmensamente grande, pero también inmensamente complejo. Ni siquiera los mejores astrólogos, astrofísicos, matemáticos y otros investigadores pueden resolver todas las ecuaciones que giran en torno al universo. Probablemente por eso el fenómeno fascina tanto a la gente. Está siempre ahí, presente y real, y al mismo tiempo es completamente inaccesible, desproporcionado, incluso irracional. Los cuerpos celestes danzan en el espacio ante nuestros ojos cuando la noche está perfectamente despejada, sin contaminación lumínica. Es tan bella como un poema. Los colores, las formas, los movimientos, los brillos son absolutamente extraordinarios. Siempre han sorprendido a jóvenes y mayores. Por ello, los científicos querían hacer accesible el conocimiento del universo para satisfacer la curiosidad de todos. Pero a veces, para explicar las cosas, hay que simplificarlas. Y si simplificamos demasiado las cosas, nos alejamos de la verdad. Cuando miramos las bonitas fotos de las revistas y los documentales, vemos los planetas como algo redondo y de diferentes colores. A veces hay una sutil diferencia en el tamaño de los planetas y el Sol, pero esto suele estar lejos de la realidad. La razón es sencilla. Es muy difícil incluir el Sol y los planetas en la misma imagen. Si quieres conservar las proporciones del Sol, no podrás ver los planetas porque serán demasiado pequeños. En cambio, si se quiere conservar las proporciones de los planetas para admirar los anillos de Saturno, los matices de color de la Tierra o las decenas de satélites naturales de Júpiter, nunca se podrá incluir el Sol en la misma representación. Si el Sol estuviera representado por un balón de fútbol, la Tierra no tendría el tamaño de una sola uva. Imagínese que si Mercurio estuviera representado por una minigánica de unos 8 milímetros, el Sol tendría que medir 1,5 metros para mantener las proporciones en el espacio. Mercurio tendría que estar a 68 metros del Sol. Venus y la Tierra tienen un tamaño más o menos similar. Estarían representados por una bola normal, de entre 14 y 16 milímetros. Venus estaría a 120 metros del Sol y la Tierra a 66. Todo esto no cabe en una hoja A4 convencional. El tamaño de nuestro sistema solar se basaría en un patrón de más de 11 kilómetros. De hecho, las distancias entre los planetas y los satélites no son muy realistas. Por ejemplo, cuando la Tierra y la Luna se diagraman, suelen estar muy cerca la una de la otra. Sin embargo, la Luna está a más de 380.000 kilómetros de la Tierra. La estrella del pastor es una expresión muy popular.
Se remonta a varios siglos atrás y proviene de los pastores que vivían al ritmo de las estaciones, los días y las noches para guiar a sus animales en los pastos de montaña. Esta estrella es la primera en mostrarnos su hermosa luz al atardecer. Cuando apareció, los pastores supieron que era el momento de llevar a las ovejas de vuelta al redil. Por la mañana, también fue una de las últimas en abandonar el cielo antes de que el sol viniera a cubrir la tierra con sus rayos de luz y calor. Los pastores sabían entonces que podían llevar a las ovejas a pastar. Pero la estrella del pastor no era una estrella. La estrella del pastor es efectivamente un planeta. Es Venus. Sí, está mucho más cerca de la Tierra de lo que se cree. Está a solo 42 millones de kilómetros de nosotros. Para que te hagas una idea del tamaño del planeta, el Sol está a más de 150 millones de kilómetros. Puede parecer una locura, pero en el espacio no hay ruido. Puedes imaginar los movimientos de todos esos cuerpos celestes sin escuchar un solo sonido. Hay una razón muy sencilla para ello. El sonido está formado por vibraciones. Estas son las ondas sonoras que percibimos. Se extienden más bien como una ola a través de un medio determinado. No deforman el medio en el que se propagan. Podemos decir que la onda comprime y luego descomprime el medio. Para entenderlo mejor, es como un pequeño círculo en el agua que se propaga. Al final, es la compresión la que se mueve y no las moléculas de agua o de aire. Cuanto más denso sea el medio, más rápida será la propagación. De hecho, las ondas viajan mucho más rápido en el agua que en el aire. Sí, por sorprendente que parezca, el sonido viaja a 1525 metros por segundo en el agua y solo a 334 metros por segundo en el aire. Pero en el espacio, todo es diferente. El vacío es interminable, por lo tanto, no hay un medio en el que las ondas puedan propagarse. La única excepción es en los planetas que tienen atmósfera. Pero en todos los demás lugares, no hay moléculas que transporten las ondas. Por lo tanto, el universo es completamente silencioso. Como has visto, el universo es increíblemente complejo. Está lleno de fenómenos, cada uno más extraordinario que el anterior. Gran parte de él sigue siendo un misterio para el hombre. A pesar de que la civilización lleva miles de años observando las estrellas e intentando comprender el universo, muchas de nuestras preguntas siguen sin respuesta.